La civilización maya fue una de las de mayor trascendencia. Todos sus avances e investigaciones científicas nos son hoy en día de gran utilidad. Sus principales avances fueron en materia de astrología y ciencias exactas, así como agricultura y ganadería. Con respecto a la ubicación, podemos decir que la civilización maya se extendió por toda la región centroamericana, incluidas las naciones actuales de México, Guatemala, Belice y Honduras, así como en los estados sureños de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas. La topografía del área variaba enormemente desde las montañas volcánicas que comprendían las tierras altas del sur, hasta una plataforma de piedra caliza porosa conocida como las Tierras Bajas, en las regiones central y septentrional. La porción sur de las Tierras Bajas estaba cubierta por un bosque tropical, con una altura promedio de alrededor de 45 metros, tanto en las tierras altas como en las tierras bajas. Organización social y política de los mayas. La organización social de los mayas era extremadamente jerarquizada. La sociedad maya contaba en cada ciudad-estado con una máxima autoridad de carácter hereditario llamado Alax Yunik, u hombre de verdad, que era asistido por un consejo de notables, compuesto por los principales jefes y sacerdotes. Los Almaenub se hallaban en la cúspide del poder. Su casta era integrada por la nobleza hereditaria que controlaba los principales cargos administrativos y militares. Del interior de los Almaenub, que eran la nobleza y las familias nobles, surgían los gobernantes mayas Alas Yunik. El gobernante maya Alas Yunik y la nobleza designaba a los jefes de cada aldea, Batabub, que desempeñaban funciones civiles, militares y religiosas. Los artesanos y campesinos constituían la clase inferior, As, Shambal y Unicub. Se dedicaban al trabajo agrícola y a la construcción de obras públicas. Pagaban impuestos a las autoridades civiles y religiosas. En la parte más baja de la pirámide social se encontraban los esclavos, o pentacop. En su mayoría se trataban de cautivos de guerra provenientes de otras ciudades o pueblos. Además, también lo integraban los delincuentes y personas que se habían vendido para pagar los tributos. Con frecuencia, ellos eran ofrecidos en los rituales de sangre. La religión influencia la vida de los mayas en los ritos agrícolas, en las ceremonias públicas, en el arte y la cultura. Su importancia fue muy grande. Los mayas adoraban a varios dioses. Así era una religión politeísta. Entre los principales dioses podemos encontrar a Hunabku, dios creador, y Samna, señor de los cielos. Kukulkan representaba al dios viento. Shkinich Ahau, dios sol. Ixchel, diosa luna. La realización de sacrificios humanos por la cultura maya eran necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del universo, el paso de estaciones, el crecimiento del maíz y el devenir del tiempo. Los templos mayas. Habitualmente, los templos mayas se localizaban en la cima de las pirámides, por ser el lugar más cercano al cielo. Se caracterizaron por ser espacios oscuros que podían tener una o más habitaciones, donde los emperadores realizaban los rituales. Estas ceremonias incluían heridas o perforaciones que los monarcas se hacían en las orejas, lengua e incluso en el pene, como una ofrenda a los dioses. Estos templos fueron construidos por los mayas en alineación a la posición de los astros como el sol, la luna y las estrellas, a manera de marcar los ciclos de las estaciones en el calendario maya. La mayoría de ellos tenían una cresta en el techo, esculpida con representaciones de los gobernantes, y excediendo la altura de la selva, podía apreciarse desde largas distancias. El techo era soportado por gruesas paredes o arcos, decorados con detalles labrados en relieve. La economía maya se formó con base a una combinación entre el comercio y las actividades de producción primaria. De esta manera, como si se tratase de un sistema circulatorio, la cultura maya poseía una gran cantidad de redes comerciales en las que mercadeaba el producto de labores como la agricultura, caza,
pesca y explotación de recursos minerales. Siendo esencialmente agricultores, usaron la técnica de la milpa, es decir, deforestaban un área de la selva para cultivar. En esta área sembraban maíz, yuca, calabaza, frijol, tomate, aguacate y cacao. Adicionalmente, con el copal, caucho, algodón, tabaco y hojas de palma manufacturaban productos artesanales. Fuentes del derecho maya. Las fuentes del derecho maya son la costumbre y los manuscritos. La costumbre es la manifestación de un derecho que se viene practicando desde cientos de años, reconociendo que los principales baluartes en la conservación y transmisión de los conocimientos en esta materia a través de los ancianos y ancianas por su edad y experiencia. Entre las principales costumbres de la civilización maya podemos encontrar juegos de la pelota maya, adoración de cenote, ceremonias y celebraciones, ofrenda de sangre o sacrificios a los dioses y las deformaciones craneales. Los manuscritos. Los códices mayas son libros escritos antes de la conquista española del continente y muestran algunos rasgos y cálculos matemáticos y astronómicos de la civilización maya. En su estructura se emplean caracteres jeroglíficos. Aportes jurídicos de la sociedad maya. El derecho penal maya era severo, no contemplaba la pena de prisión, sí la de muerte, la del talión y la de la esclavitud. Esta última era hereditaria. La pena y la obligación de reparar los daños eran trascendentales. La justicia maya diferenciaba los delitos dolosos de los culposos. Los mayas usaban la amenaza y el escarmiento como medidas preventivas de los delitos. El derecho civil maya conmemoraba las diversas fases del desarrollo humano y de la madurez física y emocional de los miembros de su colectividad. Los mayas debían cumplir 3 ceremonias que señalaban las etapas de su vida y fijaban su situación civil ante la sociedad. El pal se realizaba a los 5 días de vida. El recién nacido recibía su nombre, también el apellido de la estirpe de su padre y madre. El hetzmek se realizaba a los 3 meses de edad en el caso de las mujeres y a los 4 meses en los hombres. Consistía en llevar a horcajadas sobre la cadera al niño por primera vez. Esto simbolizaba, en el caso de la mujer, la cocina maya compuesta de 3 piedras. En el caso de los hombres, la milpa con sus 4 esquinas. El catpujil se realizaba a los 12 años de edad. Se celebraba de manera colectiva, conocido como el rito de la pubertad, y habilitaba a todos los participantes para contraer matrimonio. El matrimonio maya se preparaba por casamenteras profesionales o por los padres de los pretendientes. La ceremonia la dirigían los familiares más viejos de los contrayentes en coordinación con los sacerdotes. El novio pagaba un precio por la novia, trabajando la parcela del suegro. Los cónyuges podían recurrir al divorcio y al repudio. El derecho sucesorio maya. Las leyes sobre las herencias eran tan precisas que no hacía falta atestar. Heredaban primero los hijos y en su defecto los parientes más cercanos, pero no las hijas. Parece que las mismas leyes hereditarias regían para el mando de la nación y que el hijo heredaba el poder real del padre. Sabemos que así sucedía con los bataps o caciques. El poder se transmitía por generaciones. Los contratos para los mayas. Se formalizaban bebiendo balche ante los testigos. No conocían la usura, no imponían sanción penal por deudas de carácter civil. La deuda confesada obligaba a los parientes aún después de muerto el deudor principal, ya que en los mercados trataban todas las cosas que había en esa tierra. Fiaban, prestaban y pagaban cortésmente. Era el trámite que se realizaba entre los ciudadanos del pueblo maya. Derecho laboral y agrario. Los trabajadores eran de 3 clases: los libres, que se contrataban por un salario;
los siervos que trabajaban gratuitamente por temporada, por obra o por explotación determinada, y en favor de los señores y de los sacerdotes. Los esclavos. Los regímenes de tenencia de la tierra eran comunales y particulares. Cada familia recibía con intervención de los sacerdotes una parcela de alrededor de 37 metros cuadrados. Fuera de esta parcela se cultivaba bajo un sistema colectivo. Derecho procesal maya. Su administración de justicia era expedita y definitiva. La impartían los batabs, quienes eran importantes funcionarios. Los procedimientos judiciales eran orales, no se registraban en códices. En la valoración de la prueba, los jueces empleaban el sistema de la sana crítica o lógico. Partían del indicio y llegaban a la prueba plena. La sanción era proporcional al valor y al resultado de la prueba. Existía la prueba preconstituida. Ante los jueces no era factible mentir. Las decisiones judiciales se cumplían inmediata e irremediablemente. Los procesos judiciales no admitían medios de impugnación. Derecho de clases. El sistema de clases era rígido y cerrado. Podemos encontrar que los mayas adoptaron el uso de títulos para referirse a los altos dignatarios. Alash Yunik era el que designaba al gobernante de más alto rango, el que ostentaba el poder real. Después venían los batajops, o jefes menores. Estos eran los magistrados y jefes locales que administraban los asuntos de los pueblos y aldeas. Ejercían en sus respectivos distritos el poder ejecutivo y judicial. Administraban los negocios del pueblo o aldea que estaba a su cargo. Presidía el consejo local y cuidaba de que las cosas se mantuvieran en buen estado. Una de las principales obligaciones de los batabs era velar porque su pueblo o aldea pagara puntualmente el tributo que el Alash Yunik le había señalado. La clase sacerdotal maya, Akinob, tenía mayor importancia que los jefes y señores. Eran los encargados de asesorar a los batabs en los asuntos espirituales. La espiritualidad maya estuvo muy ligada a todos los asuntos públicos, como por ejemplo la recolección de cultivos. El pueblo maya, los humildes sembradores de maíz, con cuyo trabajo se sostenían no solo ellos, sino también el Alash Yunik, los señores del lugar, los batajops y los sacerdotes. Fueron los constructores de todo. Pagaban el tributo al Alash Yunik y daban regalos a los señores de la localidad. También hacían las casas de los señores y vivían en los márgenes de las ciudades. Los esclavos ocupaban el último peldaño. Esta condición, que podía producirse por haber nacido esclavo, haber hecho esclavo por delitos, por haber sido hecho prisionero en la guerra o por haber quedado huérfano o haber sido comprado, se encargaban básicamente de todas las tareas pesadas dentro del pueblo maya. El derecho de guerra estaba regido también por algunas normas. En ningún caso se aniquilaba por completo a poblaciones ni ciudades, por la pérdida económica que esto representaba para el vencedor. Solo ciertos cautivos eran exhibidos de manera humillante, despojándolos de sus atuendos y sustituyendo sus orejeras de jade por simples papeles, para posteriormente ser torturados y sacrificados en el juego de la pelota, la máxima representación de la guerra mítica. Los códices mayas, entre los que podemos encontrar Códice de Grolier, es un fragmento de 11 páginas pobremente conservado. Sin embargo, la autenticidad del códice es muy controvertida, debido a la ausencia de datos astrológicos y de predicciones. Códice de Madrid. Se trata de un libro dedicado a los ritos de los dioses protectores y a las plegarias para contrarrestar las influencias malignas. Códice de París. El manuscrito, que se compone de 11 páginas, de las cuales 2 se han borrado por la acción del tiempo, se refiere a un manual de sacerdocio maya con rituales y un calendario de ceremonias compuesto por 364 días. Códice de Dresde. Permaneciendo en Alemania, explica los detalles del calendario de la cultura maya.
Además, muestra el sistema numérico y cómo influyen los dioses en cada día. Descubrimientos y aportes de la civilización maya. Astronomía. Sus acertados cálculos astronómicos y matemáticos estuvieron vinculados profundamente a la religión y a los presagios, permitiéndoles a los sacerdotes saber la voluntad de los dioses que se ocultaba detrás de los fenómenos naturales. Ello influyó tanto en su vida cotidiana como en la construcción de las pirámides, el establecimiento del calendario, las actividades ceremoniales y las labores de siembra. Sistema de numeración maya. Con un conocimiento matemático muy desarrollado, la cultura maya dejó un amplio testimonio de su sistema de numeración en estelas y códices, siendo el primer pueblo en descubrir la utilización del cero aproximadamente en el año 36 a.C. Los números mayas nos muestran que fueron utilizados para medir el tiempo y realizar cálculos astronómicos exactos, como ciclos lunares y solares. Colapso de la sociedad maya. Los distintos pueblos de la cultura maya habrían vivido numerosos periodos de guerra que buscaban ampliar su territorio para dar cobijo a los nuevos habitantes desplazados. La falta de recursos y el espacio necesario para las masificadas ciudades llevaría a una sucesión de enfrentamientos que diezmaría a la población, destruiría el entorno y desestabilizaría los sistemas de gobierno y a la propia sociedad, conduciéndola a esta brillante civilización a su inevitable final.